Hola, te saluda Rosa, asesor educativo del Colegio Sangre. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... Hola, te saluda Rosa, educativa del Colegio Sangre. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sangre. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudio. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sangre. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... ¡Te esperamos! Hola, Rosa, asesora educativa del Colegio Sangre. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... ¡Te esperamos! Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas noches, ¿me logran escuchar bien? ¿Me confirman el audio, por favor? Profesora, buenas noches. Sí se logra escuchar bien, profesora. Buenas noches, profesora. Sí se Buenas escucha noches, bien. Buenas noches. A ver, vamos a continuar, ¿sí? Con la clase del día de hoy. A ver, recordando, como bien hemos venido trabajando, la clase pasada. A ver, ya que el día de hoy vamos a pasar a otro tema. ¿Qué me pueden decir, a ver, de la clase pasada? Buenas noches, Milagros. A ver, ¿qué pueden manifestar de la clase pasada? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos conocido? ¿Qué ideas se nos ha quedado en la cabecita? profesora. El Renacimiento. ¿El Renacimiento será? ¿De qué hemos hablado? El Renacimiento. ¿Qué hemos dicho respecto a ello? El neoclasismo. A ver, no me adivinen.
A ver, el primer tema que hemos trabajado, ¿cuál fue? El romanticismo. El romanticismo. El romanticismo. ¿Y qué dijimos respecto al romanticismo? ¿Mm? Chicos, a ver, Jenny García Villegas. Es una expresión de sentimientos. Sandra, disculpa, no te logré escuchar muy bien. A ver, ¿me decías? El romanticismo es la expresión de los sentimientos. Es la expresión de los sentimientos. Ya, muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra característica se acuerdan de ella? ¿Qué más se recuerdan, chicos? ¿Qué otra característica tenemos del romanticismo? A ver, Yuleisi. Yuleisi. Miss, el romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario. Ya, muy bien, esa es la definición. Pero ¿qué característica recordamos? Miss, el romanticismo son expresiones artísticas como en la literatura. Ya, muy bien, sí. Esas son las definiciones generales, pero ¿qué características tendrá que yo pueda identificar o pueda diferenciar de las demás? ¿Cuál será? ¿Mm? Fantasía y sentimiento. Ya, llena de fantasía y sentimiento, muy bien. Se basa en el amor. ¿Qué más? ¿Cuál será aquella característica que va a determinar o que es propia del romanticismo? ¿Qué tipo de lenguaje emplean o se usa, mejor dicho? ¿Mm? ¿Cuál es la característica general que define al romanticismo? ¿Nadie?
En el lenguaje, elegancia, el gusto por hablar, claridad. A ver, una de las características bastante claras, sí, del romanticismo es de que va a ser subjetivista. ¿Ya? El romanticismo, el lenguaje que se va a hacer bastante subjetivista. ¿Por qué decimos subjetivista? ¿O a qué nos referimos al decir que el lenguaje es subjetivo? ¿Mm? Nos vamos a referir que su lenguaje va a estar lleno de un lenguaje, se podría decir, fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque los escritores de esa época se van a dejar guiar mucho por el sentimiento. ¿Me dejo entender? Por el sentimiento del ser humano. Por eso se dejan llegar. Entonces, por ejemplo, algo reconocido de los románticos es de que cualquier situación lo mencionaban o lo caracterizaban con lo que lo empleaban, lo desarrollaban con lo que les mandaba o les dictaba, se podría decir, el corazón, el sentimiento, ¿no? Se dejaban guiar mucho por el sentimiento de cada uno de ellos, ¿ya? Por eso decimos que es bastante subjetivista. Entonces, lo contrario a ello, va a surgir un nuevo movimiento. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese nuevo movimiento? ¿Mm? ¿Cuál es ese nuevo movimiento, chicos? Que surge después del romanticismo, como darle la contra al romanticismo. ¿Mm? Chicos, ¿me están escuchando? Lo contrario, por ejemplo, cuando yo voy a expresar el sentimiento, ¿cuál será? Cuando yo ya no me dejo guiar por los sentimientos. ¿A qué me refiero? A ver, Mónica. Mónica, ¿estás ahí? A ver, Mónica, cuando yo ya no voy a expresar, por ejemplo, o no voy a guiarme por el sentimiento, lo contrario a ello, el antónimo de ello, ¿cuál será? ¿Cuál es lo contrario a ello? Luz Naira. Ignorar. Positivismo. El realismo, chicos. ¿Sí? Cuando yo ya no voy a mencionar, ¿sí? O no me voy a dejar guiar por mis sentimientos, vamos a emplear el realismo.
todo en base a la realidad. Ya aquí ya se va a basar en base a la razón. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, entonces veo que no me han prestado atención. ¿O tienen alguna duda, chicos? Respecto a lo que hemos trabajado la clase pasada. Vanessa, Vanessa, Mónica, Mónica, estás participando por el chat, me parece, ¿verdad? Jenny García. ¿Qué me dice? A ver, Jenny, ¿qué características recuerdas del realismo? ¿Ninguna, Jenny? A ver, Luz, Naira. Recuerden que de acuerdo a la participaciones registradas, asistencia, chicas. Cindy Ruth. Profesora, que nacen nuevos autores en el realismo. Claro, y nuevos autores, chicos. Veo que no están atentas, chicas. Exigir qué cosa por la libertad absoluta. Recuerden que cada escritor manifiesta su punto de vista o su forma de pensar, sí, en base a su contexto cultural, pero no eran libres de expresión y lo manifestaban a través de sus escritos. Ya, ahora había presencia de elementos de la Edad Media y estaba llena de subjetivismo. ¿Ya? Dentro de los representantes tenemos en el
Alemania, en España, en Inglaterra, en Rusia, en Estados Unidos, ¿sí? En diferentes países. Recuerden que y uno ¿Mm? Chicos, estoy hablando, Corina, me estaba preguntando, Johann Wolfgang Goethe, ¿qué es lo que nos manifiesta dentro de su texto, de su obra literaria? Miss, disculpe, no hemos escuchado porque se entrecorta. Ahora, ¿me están escuchando bien ahora sí? Ahora, ¿me escuchan bien, chicas? Jenny, ¿pudiste activar tu Sí, audio? ¿Me ahora escuchas? sí. Sí, Miss, ahorita sí le escucho. Ya, a ver, Jenny, contigo, puedes activar tu audio, ¿sí? Les estaba preguntando, dentro del romanticismo tenemos uno de los grandes representantes que es Johann Wolfgang Goethe. Entonces, ¿qué nos manifiesta él dentro de su texto? ¿Qué nos narra, Jenny? ¿Mm? Jenny, puedes activar tu audio. Miss, Miss, sí, sino que no he escuchado lo que estaba, nos estaba hablando. No he No, escuchado eso es nada, respecto a la profesora. clase pasada. No les he manifestado ahorita, les estoy preguntando respecto a la clase pasada. Por eso, para ver cuánto me han comprendido. ¿Puede repetirme la pregunta? Dentro del romanticismo tenemos a uno de los grandes representantes que es Johann Wolfgang Goethe. Entonces, él, ¿qué nos narra dentro de su historia? Bueno, él sobre su obra de su vida, ¿Narra ello? sí. ¿Mm? Mm, ¿cómo le puedo decir? Habla de su historia. Sus- Buenas tardes, profesora. Disculpe, no podía entrar a la clase. Mi internet estaba mal. Disculpe. Ya, a ver. Johann Wolfgang Goethe es uno de los escritores que es muy importante dentro del romanticismo, ¿sí? Que dentro de sus obras él nos va a narrar la preocupación por el lenguaje, ¿no? El espíritu renovador que él tiene de mejorar la literatura de esa época. Y sus obras van a tener un carácter sumamente reflexivo, ¿sí? Del ser humano. Y se va a influenciar mucho de la cultura clásica, ya de la cultura grecolatina. Él dentro de sus obras, una de sus máximas obras es Las cuitas del joven Werther, el cual nos va a narrar la historia de Werther y las diferentes cartas que envía a su amada. Por ese, el cual él manifiesta un amor, sí, hacia su amada, pero que no es correspondido. Ya, y nos narra esto. ¿Ya? Ahora, dentro de lo contrario a ello es el realismo, ¿sí? Lo que les decía hace un momento, el realismo es todo lo contrario al romanticismo. Ya no va a estar presente lo que es el sentimiento, sino la razón. Todas las acciones van a ser en base a la razón, ¿sí? Y va a haber una preferencia por la narrativa, ¿ya? Por la narrativa. Y va a haber una, ¿no?
a la cultura que ellos van a tener en esa época. Sí, su propósito de los realistas va a ser moral y sumamente social. ¿Ya, chicos? Entonces, a eso me baso. Y uno de sus grandes escritores es Fedor Dostoyevsky, ¿no? Que con su obra Crimen y Castigo, que nos va a narrar nos va a narrar lo que el sentimiento, el análisis psicológico que va a tener en base al personaje principal, ¿no? Es una novela muy psicológica en los cuales se van a narrar de manera lineal los hechos que se caracterizan dentro de ella, ¿sí? Ahí nos va a narrar la historia de un alumno de derecho que se deja guiar por la ira, ¿sí? Del aprovechamiento que va a tener la usurera, ¿no? Y entonces en el cual, debido a las deficiencias, él se va a tener que ver obligado a dejar su carrera. Sí, en base a esto se engloba un cierto tipo de hechos, el cual van a hacer de que él cometa un delito, pero todo va a ser desarrollado, resuelto en base a la razón, ¿no? Teniendo en cuenta la justicia. Chicos, entonces hay que prestar un poquito más de atención a las clases que estamos teniendo. Ya, la idea es que ustedes aprendan. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, Ahora, profesora. para la clase del día de hoy, necesito que me presten atención y mucha participación. Si tienen dudas, manifiesten, ¿ya? Porque yo al final voy a preguntar, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. ¿Qué es lo que observan en la imagen acá de las dos personitas? A ver, ¿quién me podría descifrar? ¿Pueden levantar la mano para poder? ¿Sí? Participar. Levantamos la mano, por favor. A ver, Wilson, ¿qué observas en la imagen? Conexión. Conexión. Y si no hubiese una buena conexión, ¿qué sucede? Una mala comprensión Una mala o un mal comprensión. desarrollo. Un mal desarrollo. Desarrollo. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué quiere decir ello? El día de hoy vamos a tocar el tema de los conectores, pero del curso de comunicación, mejor dicho, de habilidad verbal, es de conectores, relación de textos, ¿ya? ¿Para qué nos servirán los conectores? ¿O por qué serán importantes? ¿Por qué creen? ¿Qué profesora? Disculpe, no le llegué a escuchar. ¿Por qué serán importantes los conectores dentro del área? ¿Mm? A ver, Jenny, Son importantes para las oraciones, profesora, ya, para sí son enlazar. importantes, pero ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué son importantes? Para formar un texto, profesora. Por medio Ya, de ellos se establece una redacción más fluida. ya, para poder redactar mejor, para elaborar un texto. Organizada y coherentes. Exacto, Jenny. Los conectores lógicos dentro del área son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque yo al hacer uso de los conectores
voy a tener lógica, voy a tener a mis oraciones, le voy a dar sentido, coherencia. Esa es la finalidad de los conectores, ya que no solamente va a existir un solo tipo de conector, sino muchos de ellos, ¿sí? Cuya función va a ser dar relación, sentido, coherencia a mis oraciones, ¿ya? Porque el formato de ejercicios de este tema van a ser siempre que vamos a tener espacios en blanco en los cuales nosotros vamos a tener que vamos a tener que completar. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, como les decía hace un momento, nosotros vamos a tener diferentes tipos de conectores donde nuestra función o nuestra actividad es de que vamos a identificar de qué tema nos está hablando nuestra oración para saber qué tipo de conector yo deba de usar. Ya, por ejemplo, tengo un primer tipo de conector que es el conector coordinante. ¿A qué llamamos conector? El cual va a conducir al lector, o sea, a la persona que lee, ¿sí? Manifestando o afirmando de lo que se lee y sirve de entre una idea y la otra. Mejor dicho, sirve para unir una idea con otra. ¿Ya? Esa es la finalidad. Luego tengo los conectores disyuntivos. Los conectores disyuntivos son aquellos que nos van a permitir, ¿qué cosa? Separar, contradecir una idea con otra. Las coordinantes, uno, por ejemplo, ¿no? Yo digo, María y Francisca compraron muchos tomates y zapallos. Ahí, ¿qué idea he unido? ¿O qué ideas? En el ejemplo, chicos, ¿qué he unido? ¿Mm? ¿Nadie? Cindy, Ruth. Cindy, La idea que van, profesora, la idea que van a comprar juntos. ¿quiénes van a comprar? ¿Quiénes van a comprar? Julio y ¿O María. quiénes están yendo a comprar? ¿Mm? He unido una persona con otra, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Este enlace. Mientras que yo diga, por ejemplo, María comerá tamales o chocolates, por ejemplo. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Ok, chicos. Una acción. Opciones, ¿cierto? Estoy dando opciones. Sí, más no. Ahora, hay una diferencia entre cuando yo digo, me fui a comprar tomate y zanahorias. Ahí lo estoy uniendo, ¿cierto? Pero si yo digo que comprar tamales o chocolates, estoy dando opciones, ¿ya? Opciones. Ahora, a eso me refiero, ¿ya? Luego tengo los causales, que es un tipo de relación de causa y efecto, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Francisca dejó la vela prendida, por eso la casa se incendió, ¿cierto? Pues ahí estoy dando dos ideas. ¿Cuáles son?
¿Cuáles son esas dos ideas? De casuales, profesora. Exacto, en el ejemplo que les acabo de dar, ¿cuáles son las dos ideas? Dejó la vela prendida y se encendió la casa. Exacto, respecto a lo que he dejado la vela prendida. Luego tengo los temporales, ya que nos van a indicar una relación cronológica, mencionando qué cosa, lo que sucede primero y lo que sucede después. Esto normalmente vamos a encontrarlo en textos de recetas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los textos de recetas, ¿qué nos manifiesta? Un orden de preparación. Un orden, ¿cierto? Nos indica qué ingredientes ingresan, qué hago primero, luego y al finalizar. Entonces, ¿ahí qué tipo de conector estoy haciendo uso? Estoy haciendo uso de los conectores de... ¿Alguna duda aquí sobre los 4 tipos de conectores? No, profesora. No, profesora. Chicos, No, profesora. todo claro. Ya, muy bien. Excelente. ¿Ya? Seguimos. Luego tengo los conectores locativos. Los conectores locativos ya que van a indicar ubicación específica de algo. Ya si está próximo, ya estoy haciendo uso de conectores locativos. Por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen dónde se encuentra el tomate se encuentra ahí, por ejemplo. Cuando yo especifico ello, estoy haciendo uso de conector local. El tomate se encuentra debajo del cesto, por ejemplo. ¿Ya? Es un conector locativo, porque ¿qué me está indicando? La ubicación donde se encuentra, que está debajo. ¿Ya? Luego tengo los conectores aditivos, que son aquellos que van a sumar ideas. Ya normalmente uso esos tipos de conectores para agregar, pero para sumar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo diga, mi hijita duerme mucho, pero se ha asustado. ¿Qué estoy? Estoy agregando una idea a la otra, ¿ya? Luego tengo los conectores aclarativos, como su mismo nombre lo indica, nos va a servir a nosotros para aclarar, ¿no? Para aclarar qué cosa, un punto de vista o alguna situación, añadiendo nuevos matices. ¿Qué quiere decir? Nuevas ideas, ya para fundamentar. Luego tengo los conectores comparativos, que van a ser aquellos que van a introducir contrastes dentro de la exposición. ¿Qué quiere decir? Comparaciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo diga, ¿no? Ese toma todo es igual al de mi compañero, por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, tus ojos son como dos luceros, por ejemplo. Estoy haciendo uso de conectores comparativos. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? Chicos. ¿Mm? No, profesora. ¿Ninguna? ¿Todo claro está ahí? Muy bien. Luego tengo los conectores conclusivos. Como su nombre lo indica, son aquellos conectores que yo voy a usarlos para dar cierre o dar por finalizado una oración o un texto. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? A modo de conclusión o se concluye manifestando, entonces cuando hago uso de esos conectores, estoy haciendo uso de conectores conclusivos. ¿Ya? Luego tengo los
condicionales que van a indicar condición. ¿Qué quiere decir? Que una idea va a depender de otra. Por ejemplo, yo, ¿no? De ahí, si tú condicionales, condiciones, ya que una cosa o una situación va a depender de otra. Luego tengo los conectores continuativos, que son aquellos que van a servir para qué, para alargar una secuencia de ideas. Y ir añadiendo, sí, nuevas ideas. También para qué, para continuar esta manifestación. ¿Ya? Muy bien, respecto a estos conectores que acabamos de conocer, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, porque al final tienen una actividad en la cual van a realizarlo. ¿Mm? Todo bien, profesor. ¿Todo claro? Muy bien. Sí. Entonces acá, por ejemplo, lo que les he mostrado primero son, ¿sí? La teoría, ¿sí? Y acá tenemos los diferentes tipos de conectores. Por ejemplo, el de oposición, los conectores son el pero, el aún, el sin embargo, el no obstante. De causa o consecuencia son el por qué, ya que, puesto que, debido a, de adición, por ejemplo, para yo añadir ideas, son el y, también, además, asimismo, y de tiempo, finalmente, previamente. Pueden tomarle captura, ¿sí? A este conjunto de conectores para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Ya están? Miss, ya le tomé captura, pero lo anterior no se le escuchó muy bien porque se entrecorta, Miss. Todos me escuchan entrecortados, solamente su compañero. Digo, su compañera. Yo Sí, también le profesora. escucho entrecortado, profesora. Sí, se le Todos. escucha entrecortado. Mm, chicos, hay que manifestarlo a tiempo, por favor. A ver, ¿en qué parte, desde qué parte me escucharon entrecortado? Para poder quizás repetirles. ¿Solo la anterior? ¿Una diapositiva antes de la que les estoy mostrando o todas? Miss, antes del anterior, Miss. Antes de la anterior, ya. ¿Desde acá? ¿Desde acá, chicos? Miss, ¿me escucha? ¿Desde esta parte, chicos? Sí, Miss. Ya, muy bien. Les decía que los tipos de conectores conclusivos son aquellos que nos van a indicar, ¿qué cosa? Sensación de cierre. ¿Qué quiere decir? Cuando yo uso para finalizar mi qué? Mi texto, ¿ya? Y los condicionales, ¿sí? Indican condición. ¿Qué cosa? Que una idea va a depender de otra, les decía, ¿no? Por ejemplo, yo digo, te compraré el juguete favorita siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando cumplas con todas tus actividades. ¿Ya? Ahí que estoy haciendo uso del conector condicional. ¿Por qué? Porque va a depender, ¿sí? El que yo te compre, ¿sí? Tú toma todo si tú cumples con tus actividades. ¿Cierto? ¿Ya? Y los continuativos son para alargar, ¿ya? Una secuencia de ideas, para añadir, ¿ya? Para continuar. ¿Me dejo entender? Sí, Miss.
¿Ya? Les decía, el cuadro que yo les estaba mostrando lo que les he mostrado son la teoría, ¿ya? Este cuadro es para que ustedes vean qué conectores se hace uso, ¿ya? ¿Qué conectores cumplen la función, por ejemplo, de adición? El también, el además, el asimismo, el de tiempo, temporalidad, por ejemplo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto o después, ¿ya? Que les decía, ¿no? El de temporalidad, por ejemplo, yo las uso para las recetas, por ejemplo. Ya son frecuentemente en ellas que las uso. Y acá tengo muchos más conectores, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos? No, Miss, no, ya he escuchado. Ya, muy bien. Tómale captura a esta parte, por ejemplo. Muy bien, les voy a dar 3 minutos, ¿sí? Para que me puedan desarrollar este ejercicio haciendo uso de los conectores, ¿ya? Que les acabo de mostrar, ¿sí? El que guarde secuencia, o mejor dicho, guarde sentido mi oración.
Muy bien, chicos. A ver, en la primera oración. A ver, Corina Rojas. Sí, Miss. Corina, ayúdame a Sí, ver, Miss. ¿qué conector has hecho uso? A ver, léeme la oración. Dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrar. Es decir, tendrá que ir mi padre en mi lugar. Le he puesto, es decir, Miss. Es decir, tendrá que ir mi padre en mi lugar. Ya, muy bien. Guarda sentido, guarda coherencia. Muy bien, excelente. Jenny García. ¿Mm? Sí, Miss. A ver, la segunda. A ver, dice, ¿qué opina usted? Miss, ¿lo puedo leer ya como ya desarrollado? Sí, léelo ya desarrollado. Ya. Dice, ¿qué opina usted? ¿Es para presumir el comportamiento del público? Y sobre todo, ¿cómo califica la actuación de este público? Disculpa, no te logré escuchar qué conector usaste. Disculpe, Miss, ¿lo vuelvo a leer? ¿Me escuchó? Sí, Está sí, por fallando. favor. ¿Qué opina usted? ¿Es para presumir comportamiento del público y sobre todo cómo califica la actuación de este público? Muy bien, excelente. Daniela. Daniela. Cindy Ruth. Hazlo tú, la profesora. Hazlo tú debido a que eres tan listo. ¿Cómo? Cindy. Hazlo tú debido a que eres tan listo. Debido a no tiene mucho sentido. Podría ser hazlo tú, ya que eres tan listo, por ejemplo. ¿Ya? Wilson, Ya. la siguiente. No, no, no lo resuelvo todavía, profesor. ¿Cómo? Aún no lo resuelvo, pero ¿le podría decir la última después? ¿Ya? Dilo Ya. de una vez. O todavía tampoco lo haces la última. Mónica. No puedo ir a la excursión porque tengo trabajo ese día. Muy bien, ese es de consecuencia, ¿cierto? Muy bien, ahora dice, hoy Sí, profe. trataremos el concepto de texto y hablaré de su definición. Asimismo, ¿ya? Hoy trataremos el concepto de texto y hablaré de su definición. Asimismo, explicaré cómo se elabora. Os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Ya ahí he usado mayormente conectores de adición. ¿Ya? Dice, no me he traído el material de pintura. Por ello, hoy no podemos pintar el cuadro. ¿Ya? No podemos pintar el cuadro. Dice, a tu pregunta te contestaré mañana. ¿Qué conector podría ir ahí a ver, por ejemplo? Respecto a tu pregunta,
respecto a tu Te contestaré pregunta. mañana. Ujú, muy bien. Se le dan muy bien las ciencias, pero para las letras es un poco lento, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que quizás no me hayan entendido? ¿O todo claro hasta ahí? Todo claro, profesora. Sí, Miss, Todo todo claro, claro. Miss. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho y espero que haya mucha más participación para esa siguiente clase. ¿Sí? Ok, Miss. Hasta Ok, luego. Miss. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muy Ok, bien. Miss, hasta la próxima semana. Cuídese.